estamos finalizando la serie de predicaciones de Primera de Corintios, capítulos 5 y 7, que estaban programadas para el mes de marzo. Y el tema de hoy tiene que ver con las relaciones y el ministerio, y la sexualidad y el ministerio. A través de la historia se han hecho muchas preguntas y recordemos que Pablo está escribiendo una carta respondiendo a unas preguntas que le han llegado de la iglesia. La iglesia tenía preguntas, como seguramente la iglesia tiene preguntas. El asunto importante es que la iglesia puede hacer las preguntas. No se pueden quedar con las dudas de pronto, que tal que sí, que tal que no, en conjeturas que probablemente no nos llevan a una verdad, sino que podemos preguntar. La iglesia tiene respuestas para las cosas de la vida, porque Dios nos da esas respuestas para la vida, por lo menos las que nosotros luchamos o con las que luchamos todos los días. Y siempre ha habido la inquietud de cómo vivir la vida cristiana. Se han hecho énfasis en que si no tienes relaciones sentimentales estás mejor, si estás soltero estás mejor, si estás casado estás mejor. Y recuerden que en la prédica pasada hablábamos precisamente de hermanos casados que querían, a través de abandonar las familias y las relaciones, sentirse más espirituales. Y Pablo les dice: de ninguna manera, o sea, permanezca, más bien el que esté casado viva como casado, el que esté soltero viva como soltero, disfrute la vida. Lo que no está permitido es que el casado quiera vivir como soltero y el que esté soltero quiera vivir como casado. Y hoy Pablo va a continuar en la enseñanza y las respuestas, precisamente hablándonos de cómo poder ser realmente hijos de Dios en el estado en que nos encontremos. Entonces, quiero animar a la iglesia también para que tengamos muy en cuenta y ser prudentes. Cuando encontramos a un soltero y lo primero que le preguntamos es: ¿ya te casaste? ¿Y por qué no te has casado? O sea, Pablo va a refutar eso. Y en nuestra condición de creyentes deberíamos ser prudentes al hablar. Porque es tan honorable el que está soltero como es honorable el que está casado. Como es honorable el que está viudo o la que está viuda. Y a veces nosotros imponemos presiones como en el mundo, como si las solteras y los solteros estuvieran perdiendo de mucho. Ahora, hay personas casadas que dicen: yo no sé para qué me casé. Yo estaba bien, yo salía, me iba, regresaba cuando quería, pero me casé y ya no más. Se me acabó la dicha. Entonces la idea es que el matrimonio es una desgracia y tal vez vendemos esa idea de que el matrimonio es un caos. ¿Qué es realmente el matrimonio? Esa es una pregunta que tenemos que respondernos a la luz de la Escritura. ¿Qué es la bendición que hay en el matrimonio? ¿Qué es la bendición que hay en la soltería? Pero de ninguna manera empezar a considerar que hay más bendición en uno, menos bendición en el otro, hay más desgracia en el uno, menos desgracia en el otro, no. La condición en que estemos, sea casados, solteros, viudos, separados, divorciados, lo que sea, no cambia la esencia de lo que somos en Cristo Jesús, porque prima sobre cualquier estado el que sea un hijo o una hija de Dios. Entonces vamos a mirar cómo Pablo responde a las inquietudes de la iglesia de Corinto, que gracias a Dios que la iglesia habló, preguntó, y hoy podemos tener algunas respuestas a partir de esas inquietudes. Por supuesto que el contexto de la iglesia de Corinto no es igual al nuestro, pero sí muy parecido. Y vamos a encontrar algunas respuestas de Pablo que van a sonar un poco incómodas, pero simplemente analicemos el texto y busquemos cómo podemos aplicar eso a nuestra vida hoy, o cómo el Espíritu Santo quiere que eso haga parte de nosotros hoy. Quiero compartir 3 consejos que he dividido este texto de hoy, del capítulo 7, del versículo 17 al 40. Y el primer consejo que Pablo va a dar es para los creyentes. Y él les va a decir en resumen: sé un cristiano donde quiera que estés. Versículos 17 al 24. Lea conmigo en su Biblia ya. En cualquier caso,
Cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno estando ya circuncidado? Que no disimule su condición. ¿Fue llamado alguno sin estar circuncidado? Que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir la libertad, aprovéchala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, verso 24, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Cuando una persona se hacía cristiana, le habría gustado separarse, renunciar a su trabajo, aislarse del grupo de personas con las que compartía, porque seguramente pensaba que esa era la forma. Estoy hablando en el contexto del desarrollo de la iglesia en los primeros siglos. Pero Pablo insistía que la función del cristianismo no era apartar a la gente, separarla de las personas, corresponder más bien a la oración de Jesús: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Es justamente allá afuera donde necesitan conocer la luz de Cristo. La iglesia de Cristo no es el escondedero de los cristianos. Allá afuera, con las personas que todavía no han escuchado el Evangelio y que no han escuchado de Cristo, es donde está nuestra gran responsabilidad. Por eso el llamado de Dios a la vida cristiana y al ministerio no caducan locativamente. La Biblia dice que los dones de Dios y los llamados son irrevocables. Seguimos siendo lo que somos, donde quiera que estamos. Seré un hijo de Dios en Colombia y lo seré en África. Si Dios me llamó para pastorear, yo seré pastor en Colombia, seré pastor en África, seré pastor en Pereira, seré pastor donde quiera que Dios me lleve. Porque el campo de acción de Dios no está supeditado a la ciudad que me encanta, sino a la visión de Dios que no tiene límites. Gloria a Dios. Él dice que el judío siga siendo judío, el gentil siga siendo gentil, el que es esclavo siga siendo esclavo. Al fin y al cabo, la esclavitud no es lo que te mantiene, porque así también debemos entender que el esclavo era libertado en Cristo, en su condición y en su identidad, y que nosotros, los que somos libres por Cristo, nos convertimos en esclavos del amor de Cristo. La condición no importa. Creyentes, cristianos, donde quiera que estemos. Pablo insiste en que el Evangelio no hace que uno se salte las barreras y se ponga en contra de todo lo habido y por haber, sino, le hace, donde quiera que esté, conducirse como esclavo de Cristo. Hasta el trabajo más humilde, que llamamos más humilde, se hace ya no para los hombres, sino para el Señor. No hay una condición laboral en Cristo que sea menos o más que otras, porque si el mundo dice que la persona que hace mantenimiento es inferior al que gerencia, en Cristo el que gerencia y el que hace mantenimiento hacen parte del cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo no hay escalafones, no hay graderías, no hay zonas VIP. El único que sobresale, quien merece la gloria y la honra, se llama Jesucristo. Aleluya. Hubo un momento en que ser circuncidado se convirtió en un problema. Y para evitar la burla, la ridiculización, muchos intentaron esconder la circuncisión. Y se dice por tradición que algunos lo que hacían era estirar su prepucio,
para que le creciera y esconder así la circuncisión. Y Pablo dice, el que esté circuncidado, tranquilo, no hay problema. No tiene que esconderlo. No disimule su condición, dice. Pero tampoco, porque muchos estaban enseñando también que para poder ser buenos cristianos tenían que circuncidarse. Y recuerden cuando Pablo escribe a Gálatas, le dice lo mismo. ¿De dónde caramba cayeron? Empezaron por la gracia y ahora están por la ley. Y hoy en día también hay grupos que están enseñando que si tú quieres realmente ser salvo y ser bendecido, tienes que volverte judío. Y pues yo no me puedo volver judío porque yo vengo de una herencia interesante. Llevo el indio por las venas. Tengo kipá natural, pero al contrario. Pero eso no me hace judío. ¿Y sabe qué dice Pablo en Gálatas? Que los que son de la fe de Abraham realmente son aquellos que tienen a Cristo. No hay que hacerse algo, volverse algo, porque en Cristo tenemos eternidad, salvación y vida eterna. Aleluya. Así que la circuncisión o la incircuncisión no es el problema. El llamado al que alude no es lo que se describe como una vocación, un llamado en la vida, sino la condición en la que estamos cuando somos llamados por Dios. Cuando el Evangelio toca nuestras vidas, y Pablo dice, si conociste a Cristo como soltero, pues sé cristiano como soltero. Si conociste a Cristo casado, vive como un hijo de Dios casado. Y si estás viudo, pues queda como viudo, pero sea como sea que estés, sirve al Señor. No es la excusa de que no, cuando Dios me dé una pareja, yo puedo tener libertad para el ministerio. No, sirve al Señor en el estado que estás. Señor, cuando me liberes de esta esposa, yo puedo entregarme al ministerio. Señor, si no tuviera este hombre de tropiezo, yo podría caminar en ti. No, camina como una mujer cristiana que tiene un marido inconverso, o camina como un varón cristiano que tiene una esposa inconversa. Hace 8 días hablábamos de eso. Pablo responde a esa pregunta. Y asumir la responsabilidad que conlleva el matrimonio. No te preocupes, verso 21 dice Pablo, no te preocupes por el hecho porque en Cristo no hay esclavo ni libre, y porque la libertad terrenal es como nada comparada con la libertad que Cristo da. Aunque dice al final, pero si puedes ser hecho libre, úsalo más bien. Si tienes cómo pagar tu libertad, hazlo. Pero si no tienes, vive como un esclavo libre en Cristo, para la gloria de Dios. Podemos hacernos una pregunta: ¿cómo estamos viviendo en Cristo en los lugares donde laboramos? ¿Cómo estamos viviendo en Cristo en el hogar, en la universidad, en el negocio? ¿Cómo vivimos como hijos de Dios? Y Pablo en el verso 22 dice, como siervos de Cristo. Los primeros cristianos sabían que la esclavitud de Satanás era tan aplastante, que la mera esclavitud terrenal era en comparación como nada, y que la libertad con que Cristo nos hizo libres, aunque pudiera parecer que tomaba la forma de servicio, era la única libertad perfecta. Cuando somos conscientes realmente de la esclavitud del pecado, cualquier otro asomo de esclavitud resulta siendo un paseo. Y permítame recordar eso. Cuando comprendemos realmente la condición de donde el Señor nos sacó, el lugar donde estábamos muertos, podridos, y nos traslada a un reino de vida y de luz, cualquier circunstancia que pueda aparecer comparado de donde yo estaba es una bendición. Por eso la exhortación de la palabra: estén siempre gozosos, porque nuestro gozo no es la alegría de nuestra alma, es el reconocimiento que nos da el Espíritu de entender en qué miseria estábamos y en qué bendición estamos. El segundo consejo que Pablo da tiene que ver con los solteros y las solteras.
Versículo 25 al 38. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Y aquí vamos a tener un consejo del apóstol Pablo. Pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. Consejo de Pablo. Las crisis que la iglesia estaba viviendo en el momento. Ahora vamos a mirar cuáles eran esas crisis. ¿Estás casado o casada? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. ¿Por qué dice Pablo que casarse no es pecado? Porque la iglesia le estaba preguntando en esa idea de ser más espirituales, si el matrimonio ya se está volviendo un problema para ellos, pues casarse sería volverse un problema. Y él les dice, si se casan no es pecado. No lo miren como pecaminoso, mírenlo como una bendición, porque es un don de Dios. Recuerde que Pablo habla del estado matrimonial como un don. Y si es un don, Dios nos capacita para poder desarrollarlo. Usted no tiene que inventar el matrimonio. El matrimonio ya fue diseñado por Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tomar del diseño y aplicarlo. La soltería también tiene un diseño. Dios diseñó el estado de soltería. ¿Qué recurso tienes que usar? El diseño. Pero cuando nos paramos frente a cualquier estado y empezamos a ver en el mundo las opciones, entramos en crisis. Porque las opciones del mundo, ¿cuáles son? Nuestra satisfacción, nuestra pérdida. ¿De qué me estoy perdiendo? Un joven me decía una vez, yo me quiero casar, pastor, porque no aguanto más, hablando en términos sexuales, y yo necesito una esposa. Y entonces yo le decía, el matrimonio no es un escenario para desahogarnos de nuestras presiones sexuales. Pablo lo estaba diciendo en el sermón pasado. Y le decía, hermano, si contabilizamos el tiempo en que un matrimonio vive experiencias sexuales, es más el tiempo que pasamos trabajando, haciendo diligencias, trabajos, que el tiempo que pasamos en la intimidad. Entonces, ¿cuál es tu desespero? Pero si llegas al matrimonio, porque en el matrimonio realmente vas a tener ese asunto resuelto, creo que estás tomando una decisión equivocada. Y Pablo está diciendo, no es pecado. Si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos, pero tenemos la gracia del Señor para poder resolverlos. Es el don de Dios. Y dice Pablo, en un acto amoroso, yo quiero evitárselos. Por eso mi consejo es, tranquilos. Lo que quiero decir, hermanos, verso 29, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfruten de las cosas de este mundo como si no las disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Yo preferiría que estuviera libre de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Verso 33. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a sus esposas. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado a su madurez, por lo cual se siente obligado a casarse, que se case. Con eso no peca, que se casen. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Ahora, ¿qué está
está diciendo Pablo en este enredo, por Dios? En el momento en que la iglesia está escribiendo, ¿usted entendió, mija? En el momento en que Pablo está escribiendo, la premisa que hay es: Cristo viene pronto. Por lo tanto, como Cristo viene pronto, hay que invertir el tiempo y todo en mantenernos para cuando el Señor regrese. Hubo una secta donde utilizó ese mismo escenario para decirle a los feligreses: Cristo viene dentro de una semana, necesitamos deshacernos de todos los bienes materiales para irnos por allá a una montaña a esperar el regreso de Cristo. Pero la persona que le estaba invitando a semejante plan horroroso les dijo que más bien endosaran sus propiedades a la iglesia de Cristo para que los que se quedaran pudieran tener por lo menos la oportunidad de vivir con algo, porque les iba a ir mal. Y la mayoría de personas entregaron sus propiedades, endosaron todo y se fueron para esa montaña a esperar a Cristo. El que nunca llegó allá fue el que les dijo que fuera. O sea, siempre ha existido la invitación y exhortación de la palabra: hey, dedícate al Señor, que el tiempo es corto. Ahora, si hace casi 2000 años el tiempo estaba corto, pues después de 2000 años el tiempo será más corto. Y lo que Pablo está diciendo es: prioricen en su vida la voluntad de Dios. Dediquémonos a servir al Señor. Ahora, no vamos a tomar el consejo de Pablo para decir: ahora traigámoslo ahorita, marzo 20 y algo del 2023, entonces hermanos, solteras no se casen, más bien dedíquense. No, la cuestión es: eres soltero, sirve al Señor. Eres casado, sirve al Señor. Donde quiera que estés, sirve al Señor. Pablo le dice a los solteros: dedíquense a servir al Señor, porque cuando están solteros tienen más libertad para hacerlo, y eso es verdad. Un soltero tiene la posibilidad de decir: me voy a ir un fin de semana a evangelizar. No es que me voy para una fiesta de 3 días, no, a evangelizar, con libertad. No tiene que pensar en horarios, porque si vive con los papás, pues tendrá el permiso de los padres. No hay un marido que la esté esperando, ni unos hijos que lo estén esperando. A diferencia del casado y la casada, que a mí, por ejemplo, si mi esposa me dice no. A eso se refería Pablo. La esposa, la mujer soltera, se puede dedicar para glorificar al Señor en tiempo, en cuerpo, en espíritu, dedicada al Señor. Pero cuando consigue pareja, ahora tiene que, por obediencia al Evangelio, ser la esposa, compañera del marido, y ya su tiempo va a estar supeditado a su esposo. No es que no pueda servir al Señor como casado, ojo, va a tener menos tiempo. Pablo no está diciendo entonces que los que pueden servir a Cristo son los solteros y las solteras. Los casados ya no pueden servir a Cristo. No, tendrán menos libertad, pero no es que no puedan hacerlo. Porque en el matrimonio también se sirve a Cristo, en la crianza también se sirve a Cristo, en la intimidad también se glorifica a Cristo, y donde quiera que estemos y estemos haciendo, allí estamos llamados para glorificar y exaltar al único nombre que es nombre sobre toda la tierra, y es nuestro Señor Jesucristo. No que es que cuando yo llegue por a los 20 ya me dedico al ministerio. No, tú puedes ser un chico de 10 años, 6 años y estar sirviendo al Señor. A eso se refiere Pablo. Los tiempos son difíciles. Hoy en día también. Pero tampoco es para que te sientes a echar números. Uy, no, casarse eso vale mucha plata. Depende. Si estás pensando en el evento, no es que yo sueño con mi evento, así me vale 40 millones, hermano. No, estoy orando al Señor que me mande 40 millones. El matrimonio no fue diseñado para un evento. Porque el evento más grande, el que reta realmente, es el mantener la relación en el tiempo y en medio de las crisis, así no hayas invertido nada de plata en el evento. La pregunta para nosotros es: ¿qué lugar ocupa el Señor y el llamado que nos ha hecho? Si
Si conocí a Cristo y fui llamado, casado, ¿cómo estoy glorificando al Señor en mi matrimonio? Si soy viudo o viuda, ¿cómo estoy glorificando al Señor? Pablo decía, en el sermón pasado estaba implícito, que los que se podían casar con libertad o volver a casarse con libertad son aquellos que han muerto sus parejas. Por lo tanto, un viudo y una viuda tienen libertad de casarse, y en este texto lo acabamos de leer. Las viudas pueden, o los viudos pueden casarse con quien quiera. Ahora, ya hace la excepción, siempre y cuando sea con un hijo de Dios. Ese con quien quiera no es con el primero que se me atraviese, sino con un verdadero hijo de Dios, otro viudo o un soltero. Porque también hay hombres y mujeres que han servido al Señor y están esperando a su pareja, y no importa en qué tiempo la consiguen. Hay una gran predicadora que muchas de las mujeres aquí han escuchado sus podcasts o libros. Ella, cuando tuvo creo que 50 años, 58, perdón, ya le estaba quitando 8. A los 58 encontró al hombre de su vida. Ya uno de los 58, como si los 58 fuera ¿qué pues? No, que nos respeten, hermano. ¿Cuáles eran los conflictos? El tiempo difícil, la angustia presente, dice Pablo en el verso 26. La iglesia estaba perseguida por Nerón. Y en esa premura también Pablo se refería a la muerte súbita, la muerte de la gente joven. Estaban matando a los cristianos, entonces ¿te casas para qué? Te van a matar. También era ese contexto, ¿no? La tribulación en la carne, angustia que afecta más a los casados que a los solteros. La brevedad del tiempo, las preocupaciones inherentes al estado del matrimonio. Hay conflictos matrimoniales que se los podía evitar un soltero, pero no significa que entonces por los conflictos no me caso. La mayoría de jóvenes de esta generación, cuando piensan en familia, dicen: yo no sé si me voy a casar y yo no quiero tener hijos, quiero perros, quiero gatos. Gran parte por influencia de la sociedad, gran parte por las relaciones familiares, de ausencia y sufrimiento, de abandono y vulnerabilidad. En una actividad que hago con los estudiantes de 11, hago una pregunta a los papás: cuantifique cuánto ha invertido en su hijo a la edad que tiene, 18 años. Y las respuestas son increíbles. Algunos hablan de 400, 800 millones, 1.000 millones, 2.000 millones, dependiendo del estatus en que esté. Y los pelados llegan sorprendidos y dicen: profe, mi papá ha gastado como 2.000 millones en mí. Y obviamente yo aclaro, el propósito de esta pregunta no es sacarle al hijo en cara la inversión, sino que el hijo valore realmente lo que han invertido en él. Ahora, siempre les hago la segunda pregunta: ¿algún papá pensó tener 500, 800, 1.000 millones o 2.000 millones para tener un hijo? No, porque la vida es un acto de fe. Y los que tienen 3, y los que tienen 4, y los que tienen 5, y los que tienen 10, ¿cómo hicieron? Dios es el sustentador de todas las cosas, y en su misericordia nos ha abarcado aún a los que no creen en Él, porque Él es fiel a su palabra. Entonces, nuestra confianza no puede estar en el factor dinero. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Que el matrimonio igual. Cuando pensábamos en matrimonio, nos aventuramos a algo. Queríamos estar juntos y eso era más que suficiente. Queríamos juntos agradar al Señor y servir al Señor, eso era más que suficiente. No teníamos absolutamente nada, porque habíamos confiado que Dios proveería para nosotros. Y así ha sido, 32 años, casi 33 años, experimentando su fidelidad. Y Pablo está animando a la iglesia: no mires como bendición o poca bendición el estado en que te encuentres, míralo como una bendición global, grandísima, perfecta. Y la mayor bendición en el estado en que estés es que Cristo realmente ocupe el primer lugar. Luego Pablo se dirige a las vírgenes, a las solteras. Y todos conocen que en Oriente los matrimonios son pactados por los padres.
Los padres determinan con quién se casa, en fin. Y podían evitarse, los papás podían intervenir en un matrimonio, sobre todo cuando ese matrimonio, pues según los papás, no iba a funcionar bien. Hay papás que tienen mucha sabiduría. El problema es que los hijos o las hijas, en este caso que Pablo está hablando, se dejen guiar. Los consejos. Si un padre o una madre no tiene paz, no tiene tranquilidad en esa relación, háblalo. Que te obedece o no te obedece, pero por lo menos tú podrás decir, no más adelante, yo le dije no. Tú pusiste allí tu sabiduría. Y si tienes que intervenir porque la situación pone en peligro la integridad de tu hija, interviene. Es lo que Pablo le dice a la iglesia. ¿Cuándo se puede conceder permiso para casarse en el contexto? Verso 36. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado a su madurez, por lo cual se siente obligado a casarse, que se case. Generalmente cuando la negativa daría lugar a algo indecoroso, en particular si la niña está en edad de casarse y si ella y su amante o su prometido están empeñados en la unión, imponer el celibato sería poner la tentación en su camino, así que el consejo sería que se casen. Lo mismo el varón. Aún como pastor, le he tenido que decir a algunos futuros candidatos, no me comprometo a casarte, porque para mí, yo no soy un casamentero, yo ministro un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, porque lo estamos haciendo con la responsabilidad de lo que implica el cuidado de una comunidad. Entonces velo, porque esas cosas se den en la línea del Señor. Pastores, que le vamos a pagar, no me importa, no es por plata, yo nunca cobro un peso, es que no cobramos por un matrimonio. ¿Quién dijo que los matrimonios cobran? Ya plata va a gastar por allá, ¿yo para qué va a cobrar? El matrimonio es algo sagrado. No entremos a él con liviandad. Y punto número 3, el consejo respecto a las viudas y a los viudos. Verso 39 y 40 dice, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Volvamos a lo que estábamos diciendo. Debido a las circunstancias que se están viviendo, pues ojalá la señora viuda, el señor viudo se quede como está. Pero igual, ¿crees que te vas a casar? Cásate, tragámoslo a hoy. Mi querida viuda, si hay viudos o viudas, se pueden casar con libertad, siempre y cuando sea con un varón, con una mujer en Cristo. Ahora, si Dios te da solteros, viudos y viudas, el dominio propio y la fortaleza para mantenerte soltera, pues quédate soltera. Pero si no, cásate, no con el primero que aparezca, sino con aquella persona que realmente ama lo que eres, valora lo que eres y quiere dignificarte en Cristo. Cuando pienso en las preguntas que la iglesia hace, pues hay preguntas que la congregación actual también hace, y hay preguntas que requieren de mucha sabiduría del Señor. Hay situaciones que tienen que verse desde una perspectiva del Evangelio y no solamente desde el plano humano. Y como conclusión quisiera mencionar cómo juzgar asuntos difíciles. Dentro de esto tenemos que reconocer lo siguiente: cuando nos piden un consejo de temas que son complejos, debemos ser moderados, no dogmáticamente como si tuviéramos derecho a ordenar. Pablo dice, yo doy un consejo, o también dice, ¿es un mandamiento del Señor o esto no es un mandamiento? Él no está imponiendo absolutamente nada, pero él dice, yo preferiría. Él nunca dice es que lo que tienes que hacer es tal cosa. Y esa moderación o ese compromiso, esa sabiduría, esa prudencia debería estar en nosotros. A los cristianos nos buscan mucho para hacernos preguntas, pero te hacen preguntas porque de una u otra manera reconocen que tenemos algo
algo de Dios. Y en esas respuestas que damos podemos glorificar al Señor, podemos ayudar a las personas a buscar a Cristo o podemos cerrar la puerta de un portonazo. Entonces necesitamos moderación, pero fieles a la palabra. También dependientes de la misericordia de Dios, entendiendo que nosotros también hemos sido beneficiarios de la misericordia. Debemos también ser sabios, con delicadeza y discernimiento, con el debido conocimiento de los tiempos y circunstancias. No le podemos decir a una persona casada hoy, no se case, soltera, no se case, mija, no, dedíquese al Señor. Eso no es una cosa que uno le dice a la gente, es una convicción que el Espíritu Santo pone en las personas. También debe ser en el temor y amor de Dios. Incluso en la vida ordinaria, los fines terrenales no deben ser la regla de acción. Lo que puedes encontrar, lo que puedes lograr, no son tus éxitos hacia donde va dirigida la cosa, es hacia el amor de Dios. La gloria de Dios debe ser el fin supremo y también debemos hacerlo con amabilidad. No asumir nada de nosotros mismos como si fuéramos la fuente del conocimiento, pero sí respetando la libertad del otro. Respeto tu postura, respeto lo que piensas y crees. Sin embargo, esto es lo que Dios plantea y con amor podemos hacerlo. Si vamos a dar un consejo, que lo hagamos con modestia, sin asumir autoritarismo, hacerlo humildemente como cuestión de juicio, el cual debe ser probado por la palabra de Dios. Es Dios el que plantea las cosas, no somos nosotros. Con un espíritu cristiano como los que han sido perdonados. Y si yo he sido perdonado, ¿cómo no puedo comprenderte? Pero a veces se nos olvida como creyentes que pasamos por la misma experiencia y la misericordia de Dios nos transformó y nos tocó, pero ahora nos volvemos implacables, igualitos a aquella parábola que Jesús contó. El hombre que le debía al rey una suma impagable, él lo perdona y luego va y coge el cuello al otro y lo manda a la cárcel porque le debía una bicoca. Y por último, fielmente como siervos de Dios. Cuando Pablo está escribiendo, respondiéndole a la iglesia de Corinto, él no está juzgándoles, él no está criticándoles, él no está ridiculizándoles, él está amándoles, está cuidándolos, está guardándolos. Él les invita a servir a Cristo, al único Cristo vivo, en el estado en que se encuentre. Y a través de este canto también el autor nos invita a servir a un Cristo vivo. No importa la circunstancia en que estemos, no importa el estado en que estemos, que el Cristo vivo, el que vive por los siglos de los siglos, sea nuestro objeto de adoración y de servicio siempre. Ayúdanos, Dios, a glorificarte y a servirte en la condición en que estamos. Solteros, casados, separados, viudos. Y contemplarte a ti, Señor, sea el mayor esplendor de nuestro gozo. Que las premuras de nuestro corazón y los anhelos de nuestro corazón, Señor, puedan estar bajo la sombra de tu gracia, Señor, sabiendo que tú eres Dios fiel y conoces nuestras necesidades. Te pido que guardes el corazón de nuestras jóvenes y jóvenes con las presiones de este mundo, Señor, de una sociedad tan sexualizada, pero que tú les permitas comprender que tú eres su fortaleza también y que sus luchas no son sus luchas, son nuestras luchas, que podemos sostenerles y acompañarles, Señor, cobijarles como una familia. Guarda los matrimonios de esta congregación y de tu iglesia en general. Que no teman, que no se avergüencen
compartir sus crisis y encontrar cómo tú, Señor, les sustentas y les levantas y les fortaleces en medio del caos. Para aquellos que han perdido la esperanza, Señor, en sus relaciones, háblales, que puedan entender que mejor es estar con tu cobertura, Señor, y con tu bendición que fuera de ella. Pero sea cual sean las circunstancias, tú seas glorificada y tu amor sea vertido sobre cada uno de nosotros. Ten misericordia cuando somos arrogantes, orgullosos, controladores, celosos y celosas, impositivos, y que podamos acudir, Señor, también a la humildad que proviene de ti, de tu carácter. Permítenos servirte, Señor, y que podamos ser bendición para esta ciudad, bendición para esta nación. Tu iglesia, Señor, para eso existe en este mundo, para hacer luz, para mostrar que en la iglesia hay realmente bendición y que tu presencia está con nosotros. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Me reconcilio con